noches, ¿cómo les va? Otro programa más de Sin Freno. ¿Cómo estás, Pepe? Hola María, bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Carlitos, Hola ¿cómo estás? María, un gusto volver a estar obviamente con todos ustedes y con el caso. Bienvenido, es verdad eso. Acá estamos. Bienvenido. Y con el caso Loan, obviamente en el centro de todos los escenarios, ¿no? 42 días que han pasado desde aquel 13 de junio, con un niño de 5 años que no se sabe qué ha pasado con él, que no se sabe cuál es el destino que ha tenido y en el cual obviamente eso no nos debe hacer perder de vista qué es lo El importante en toda esta eje. historia. El eje de la cuestión es saber definitivamente qué ha pasado con Loan. 42 días que no está con su mamá ese niño, ¿no? De ahí, a partir de ahí, ¿qué hicieron? A partir de ahí todo, en Todo, a realidad. partir de ahí Todo, todo, todo. porque sale de una especie de círculo familiar, bueno, todo lo que sabemos. Mm. Y un dato que para mí también es importante, ¿no? Cuando uno analiza el perfil de cada uno de los detenidos e imputados, 8 hasta la fecha, y uno no encuentra que vos digas, hay un perfil intelectual, un coeficiente intelectual alto, más que el promedio normal, y sin embargo, esas personas han puesto en jaque todo un sistema. Tanto es así que hace 42 días que no se sabe qué ha pasado con un niño de tan solo 5 años de edad, y ni siquiera hay una hipótesis seria y firme por la cual se está investigando, ¿no? Claro. También lo preocupante de todo esto es que la justicia, en un secreto de sumario, tampoco nos está diciendo en realidad qué es lo que está pasando, lo que va a pasar. Hay gente que lee la justicia y nos quedamos con lo que vos habías dicho hace unas semanas atrás en Sin Freno, que es el tema de que todos iban a apuntar al Poder Judicial. Y eso está ocurriendo. Sí, porque forma parte un poco también de estas cuestiones que hacen a el gran show que se ha formado alrededor de la causa Logan, ¿no? Mm. Yo insisto en aclarar algo. Acá lo importante, el concepto principal es que hace 42 días que un chico no está Así y es. que no se sabe qué ha pasado con él. En virtud de todo eso, después se ha montado un formidable show y que necesita permanentemente de capítulos Mm, para seguir formando parte de esta historia. mm. Y hoy el capítulo claramente lo va a hacer el Poder Judicial. De hecho, también es cierto que desde el Poder Judicial se abona esta teoría, porque hoy tenemos una jueza, que es la doctora Cristina Poser Penso, con fiscales, en el caso en particular el fiscal federal Mariano de Guzmán, enemistados claramente, pero no por el dice quedo de los pasillos de tribunales y demás, Qué lástima, sino con ¿no? escritos, Mm. donde claramente la jueza critica el accionar de su fiscal, ¿no? Digo, Claro. eso hace que a esta altura no se hablen entre ellos, que las comunicaciones sean por escritos. O sea, estamos en el medio de una situación No, complicada y delicada y además también, tuvo que ¿no? salir a marcar una cosa que fue muy contundente porque fue la voz de la propia jueza, marcar desde, bueno, hoy hacen 10 días que la causa está siendo tramitada por ella. Cuando uno empieza a hacer las cuentas y dice, no, pero esta cuenta no da, hasta que se explica por qué, digamos, ¿no? Que es que la causa cuando pasa de la justicia provincial, cuando se constituye, digamos, más o menos la causal de delito federal, pasa a la órbita federal, pasa al fiscal, digamos, el fiscal el que instruye las primeras diligencias y qué sé yo, y ahí es donde la jueza dice, bueno, ojo que nosotros estamos trabajando recién hace 9, 10 días, hoy sería, porque eso lo dijo ayer, y lo estamos haciendo rendir esos días a 4 por 4 por 5, porque estamos trabajando mucho, pero también ahí marcando un poco la cancha y también poniendo en situación el trabajo que se está haciendo, porque en definitiva, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay una demanda social creciente, Sí, digamos, sí, sí, sí. porque la gente tiene mucha bronca, se No, y cansa un que poco. que no disminuye por otra parte, ¿no? Y que está bien que sea así. Las Exactamente. repercusiones políticas fueron y muchas, y vamos a desglosar por lo menos las primeras, ¿no? Es el audio que en el canal de televisión de TN dice Patricia Bullrich con respecto al gobierno de la provincia de Corrientes. Y en Me parece especial a involucrar Gustavo Valdés. Sí, pero que tiene que ver para poner en Escuchemos contexto. porque está en Pero el te digo aire. para poner en contexto, María, esto tiene que ver con la denuncia efectuada por un fiscal federal, que es el fiscal federal, Mari Juan, en los tribunales de Comodoro Pi. Ah, sí. Exacto. Y ahí le preguntan sobre esta denuncia a Patricia Bullrich y ahí está Claro, y ahí está pero la esa respuesta. denuncia es para Valdés. Para Valdés, para Bueno, Duarte, para Alfredo Vallejo, para el senador Pellegrini, para todos. para todos, ¿no? Bien. Vamos a escuchar qué decía Patricia Bullrich.
esa cuestión. Me parece que involucrar al gobernador Valdés es absolutamente una barbaridad. Ajá. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Nosotros en esta causa hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, no hablar de más, porque se puede involucrar a mucha gente que no tiene nada que ver, que, bueno, tocó en esta provincia, pudo haber tocado en otra provincia, lamentablemente. Entonces, involucrar al gobernador me parece un despropósito. No estoy para nada de acuerdo en que se quiera, digamos, plantear ya cualquier hipótesis, como lo están planteando varios, y no ir a la verdad. La verdad es que ahí había 5 personas, más 2 que en ese momento que salen, y el tiempo da exacto porque lo hemos cronometrado profesionalmente varias veces, 2 que pueden haber tenido un contacto cuando lo han... Bien, esas son las declaraciones de Patricia Bullrich en el canal de televisión TN. Y habla específicamente de meter todos en cualquier, en la misma bolsa, y habla de 5 más 2. Sí. 5 personas más 2 personas, que son las que estaban en ese almuerzo, porque todo vuelve a centrarse en esa comida Claro. del día domingo en la abuela, De- en lo de la de- abuela. ¿Dónde radica la falla principal de la investigación? ¿No? Absolutamente. Porque si desde ese primer momento el comisario Maciel, los fiscales provinciales, en el caso Castillo, que es el que primero interviene y después se incorpora a Barry, hubiesen trabajado sobre esa zona, quizás hoy la historia hubiese sido diferente. Ujú. Y eso hay que decirlo. Entonces, permanentemente se está volviendo sobre esa zona, que es la famosa zona cero. Déjame es decir, decir- el momento en el cual se lo ve por última vez a Loan, ¿no? Mm. Déjame decir una cosita que poner en contexto esto. La denuncia de Marijuán ocurre, a partir de ahí es esta declaración de Patricia Bullrich, porque ¿qué pasó? Marijuán presenta la denuncia, deja correr, tardó un día esa denuncia, Sí, ¿no? sí. Lo suficiente como para que se hable Para que sea título. para una cantidad de cosas, pero hay que decir que a las 24 horas esa denuncia no fue aceptada por el juez Casanelo por una cuestión, digamos, de competencia. Entonces ahí hay un tema que nosotros no podemos dejar de mencionar, porque así como se la señala a la justicia de Corrientes por barbaridades que puede llegar a cometer o que comete, y que en todo caso se cometieron, En la denuncia con Laudelina. no, pero en general digo, ¿no? Pero acá se cuestionó la justicia provincial en la denuncia con Laudelina. Bueno, pero también Nadie con Castillo, ¿no? cuestionó. Lo de Castillo. Está bien, pero nunca nadie cuestionó lo de Comodoro Pi con el fiscal. Bueno, Marijuán. ahí estoy viendo. Acá Se lo supone que un hicieron fiscal, miércoles, chicos. se supone que un fiscal de la nación entiende, tuvo Sí, que haber conoce ido, las reglas del juego. tuvo que haber ido a la clase en la que te dicen cómo es el tema de la competencia de la por- competencia. por digamos. Por lo jurisdicción. tanto, estaba sabiendo lo que estaba haciendo, ahí está claro cómo se mete. La movida mediática. Exactamente, la movida mediática, la movida, Política. y la Sí, movida obvio, política. Esa Es denuncia que fue... nadie es ingenuo en esta historia también, ¿no? Claro. Y además sabiendo que hay una denuncia, porque acá hay que decir también una cosa, hay una denuncia por encubrimiento y por abuso de autoridad, etcétera, etcétera, todos esos cargos que se está tramitando en Goya, o debería tramitarse en algún momento, y por lo tanto era como duplicar esa acción. ¿Con qué objetivo? Y bueno, con el objetivo de que esto esté abonando ese juego, digamos, de donde ya pasa a Loan a un segundo plano o a un tercer plano, porque pues se mete ahí ya una cuestión mediática, una cuestión política, qué es lo que hace la justicia también, déjame decir también esto, María, perdón, tiene que empezar a dar, tiene que dar respuestas a muchas cosas, empezando por la de Corrientes, ¿no? Y también tenemos que decir que nosotros buscamos a ver que alguien nos cuente qué es lo que están haciendo, cuáles son los aprendizajes, qué vamos a sacar acá en concreto para que los procedimientos, si es que se hicieron mal, no se vuelvan a repetir. Pero la verdad es que nadie, están todos escondidos. Nadie está hablando. Nadie quiere hablar. Es una barbaridad. Entonces acá también el que calla otorga, ¿viste? Y me parece que en algún momento van a tener que empezar a responder porque acá hay cuestiones que va a haber un día después de Loan. ¿Y sabes por qué es importante lo que está sosteniendo Pepe? Porque
de acuerdo a la reforma del Código de Procedimiento en la provincia de Corrientes, quien debe llevar adelante la investigación desde el primer momento es el fiscal. Exactamente. Y una vez que después de los 7, 8, 9 días que pasa la cuestión a la justicia federal, también son los fiscales federales y la jueza federal quienes están llevando adelante la investigación. O sea, quienes tienen la responsabilidad sobre la investigación de la causa Loan son los integrantes del Poder Judicial. Y después vos fíjate, porque en el medio también, ¿qué sucede? Yo estoy notando esto con cierta preocupación, ¿no? Porque por un lado, viste, bueno, está lo de las responsabilidades, en algún momento se tienen que deslindar. La responsabilidad del policía, de los implicados, bla, bla, bla. Pero también la del fiscal, etcétera, ¿no? Y la de los funcionarios políticos. Y la de los también. funcionarios políticos también. Pero después, por ejemplo, lo de la justicia federal, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que por un lado se esté atacando, digamos, a la jueza porque no sé qué, al fiscal porque no sé qué, y por el mismo lado, en el mismo orden, se dice que acá están los mejores investigadores que tiene el país. Porque Bullrich mandó a... Bueno, pero hace 30 días que están y no descubrieron nada. Pero entonces, ¿cómo es? Digamos, tenemos los mejores... Por eso te digo que a mí me llama la atención. Por un lado tenemos los mejores investigadores del país y tenemos los peores jueces, los peores fiscales. Siempre ahí... Entonces, no es Acá así. hicieron... Más cuando uno, insisto, con el análisis que comenzaba el programa Pepe María, que tiene que ver cuando uno ve las personas que están detenidas, que están imputadas, cómo son personas que burlan permanentemente y que han puesto en jaque el sistema. O sea, no son personas que vos digas, no son cerebros salidos de Harvard, ¿no? Y sin embargo han puesto en jaque al sistema en una cadena formidable de mentiras. La paja Y cuando uno va y mira, uno tiene la oportunidad de poder ver algunas cuestiones del expediente, se encuentran que hoy no hay pruebas concretas y contundentes para avanzar, porque si no ya los hubiesen procesado a todos. Y sin embargo están todos con una prisión preventiva que no sé Claro. cuándo va a caer. Nadie habla, algunos medios hablan de trata, pero en la carátula es sustracción y ocultamiento, y hasta ahora la jueza no lo cambió. No sé qué decisión va a Lo que tomar. pasa es que es un delito Imaginamos que va a tomar... Es un delito primario, según entiendo. Yo no soy abogado, no nos dedicamos en general a estas cuestiones, estamos tratando por la importancia que tiene, pero la sustracción de personas es el delito primario, Claro. que después la sustracción de personas deriva en el agravante. Es decir, te sustraigo a una persona ¿para qué? Pues con fines de trata, de explotación laboral, de explotación sexual. Incluso me explicaba el otro día un abogado que el delito de la venta ilegal de órganos también es trata de personas y por lo tanto es un agravante a la sustracción. Acá el tema es que, por ejemplo, el abogado Hanson dice, está encaminado el asunto de la sustracción de personas y del ocultamiento. Entonces, si se está ocultando qué, digamos, ¿no? ¿Se ocultó el hecho, se ocultó el acto, la acción o se ocultó al niño, al cuerpo, ¿no? Porque acá nadie tampoco quiere hablar mucho de ese tema, ¿no? Claro, pero las pasan los esperanzas días. no se pierden. Exactamente, porque todos queremos que vuelva Loan, digamos. Yo quería decir algo con respecto al tema judicial. La paja en el ojo ajeno es lo que se vio y se reflejó en todos lados, que es el hecho del grave cuestionamiento a la justicia de Corrientes en el hecho de Laudelina viniendo a declarar, a denunciar acá a Corrientes. Ahora, no escuché tampoco nada que tenga que ver con Marijuán y con la decisión de Marijuán. ¿Por qué Marijuán actúa así? Recordemos que es el perito que... El fiscal. El fiscal. El fiscal que dinamitó la Patagonia buscando el dinero de Lázaro Báez, ¿no? La ruta del dinero cae y después termina pidiendo sobreseimiento él mismo. Así es. Pero ahora, ¿qué lo lleva a Marijuán a tomar una decisión que sabe perfectamente bien que a él no le compete? ¿Quién lo induce? ¿Quién lo lleva a eso? Alguien detrás de todo esto está, sin lugar a dudas. No sé, o él, qué sé yo, porque se supone que es una persona que está preparada, están como Oropí, digamos, ¿no? Hace muchísimos años. Y no nació ayer, no, qué sé yo. Acá me parece que hay que, no solamente hay que mirar todo. Hay que mirar todo, pero después también, viste que los senadores radicales dicen, incluso hay una especie de, en su comunicado, hablan de una especie de vedetismo mediático, qué sé yo. Por ahí está aburrido, pero él sabía lo que estaba haciendo. Bueno, esto de vedetismo mediático no es solo imputable claramente. a una persona. Me parece que varios actores de todo lo que está pasando los guía justamente esa situación, ¿no? Y esa posibilidad. Al día 42 en el Poder Judicial, nada más que una jueza distanciada de su propio fiscal.
Sí, y muchas esto- dudas, ninguna certeza. Exacto, y ninguna certeza. Bueno, señores, nos presentamos. Esto es Sin Freno. Buenas noches para todos ustedes y recuerden que hace 42 días que no sabemos nada de Loan. Estamos con el doctor Emilio Hidalgo, médico psiquiatra y psicólogo, matrícula 3082. Emilio, gracias por estar. Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, imagínate, te llamamos para poder entender el grado de locura social, psicopatía, no sé cómo llamarle. 42 días que nos falta un niño nuestro, un niño correntino, que estarás al tanto, Loan, y hay todo un miedo, Ujú, sí. miedo. Hay como una locura social. Paranoia. Una paranoia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, Con la sociedad y con todo el país, ¿no? increíble este caso. Yo no recuerdo otro que esté más de 40 días los medios ahí encima y medios que están las 24 horas transmitiendo. Es un caso único, yo creo, histórico. Y nos pega a todos, primero por el chico, ¿no? Creo que todos tenemos una empatía hacia los niños, todos tenemos un hijo, un primo, un sobrino, y eso genera empatía en todos nosotros. Y después por la indignación que causa, porque cada vez van apareciendo nuevas pruebas que van generando indignación a la gente, y eso finalmente hace que prestemos mucha atención. Nuestro cerebro está hecho para prestar atención cuando hay algún tipo de peligro o de sensación de incertidumbre. Es decir, las noticias felices un ratito nos duran. Chao, sí, y se Terminó. van. Ahora, Sí, sí. y este tipo de situaciones, Emilio, ¿es como que activa también el morbo de mucha gente? Activa el morbo, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Porque no es algo negativo, Ujú. sino que más bien es una señal de alarma que te dice, ojo, que hay algo acá, hay algo peligroso. Creo que Claro. todos estamos diseñados para eso, ¿no? Lo peligroso, lo que puede poner en riesgo nuestra vida o de alguien más, dispara en nosotros una señal de decir, voy a prestar atención, voy a aprender porque esto puede después repercutir en mí o en mis familiares. Bueno, varias cosas ahí. El otro día había una mamá en una manifestación, decía, nos robaron la paz. Y me pareció súper gráfico, súper contundente, súper corto y también trágico, digamos, en algún punto, ¿no? Trágico, dramático, Sí. catastrófico, todo No real, o nada. no real. No real, todo real. o nada, ¿no? Ujú. Porque convengamos que si yo estoy viviendo en otro lugar, si yo no tengo hijos, si yo no estoy en las mismas circunstancias, no se justifica que diga una frase como esta, ¿no? Ujú. Creo que todos copiamos un poco lo que le pasa al otro, esta empatía y Bueno, en este terminamos caso era una angustiándonos. mamá de Goya, ¿no? Entonces como que tiene ahí el caso en la vereda de su casa, ¿no? Claro, yo creo que los que están ahí en toda la región, Mm. que ahora se nombra en todos los noticieros, ¿no? Ya Tahití Calle. Sí, claro, Sí, Mantilla. Mantilla, San Roque. Pero te pregunto, por ejemplo, la cantidad de horas y de transmisión en horas de los medios, eso, y la gente sentada frente a la tele, sentada permanentemente mirando como expectante, porque yo creo que en el fondo todos, los buenos y los malos, están queriendo que aparezca Loan, sin lugar a Totalmente, dudas, ¿no? totalmente. Ahora, ¿por qué tanta permanencia frente a la pantalla por esto? Mira, ahora está de moda esta especie de true crime. Vieron que hay muchas historias así en Netflix de que desapareció le mataron a Sí, sí, este. sí. Y yo he visto esas series. Sí, yo y, también. y estás mirando hasta el último capítulo para Sí, ver no podés qué parar. ¿Qué pasó? descubren. ¿Cuál es el desenlace de la historia? Sí, y yo creo que todos estamos así, yo me incluyo con este caso, ¿no? Antes miraba serie, ahora voy y veo qué noticia hay. ¿Qué novedades hay? Y hay noticias. Es decir, Claro. cada vez que prendes la tele aparece algo. Ayer estaba viendo de una mujer que tiró 2 celulares y los Sí. medios le daban con todo porque se fueron ahí a Claro, investigar y eso. Lo tiró a la basura y la Lo tiró a la basura basura. tenían que quemar. Y Entonces yo decía, ¿por qué le dan tan duro un hecho tan simple de no, golpe, la basura quemada. No, aparte yo decía, ¿por qué le dan tan duro a la policía? Porque Sí. es como que los medios con algunas cosas dicen, ¿por qué no entrevistan a tal? Y con otras cosas dicen, exageraron. Exagerado. A mí me parece, personalmente pienso este tema en particular, yo no tiraría 2 celulares, los dejo para seguirlos usando, los uso para escuchar música. Es decir, es raro.
Me parece que conviene investigar, pero sin embargo los medios te tiran hacia No un lado, había te tiran nada, hacia ya el otro. investigaron y no Ahora, había nada. Emilio, te pregunto un poco en esto, siguiendo lo que decíamos hoy al comienzo del programa, de cómo hay 8 personas entre las detenidas e imputadas que uno no observa un coeficiente intelectual súper alto, superlativo, pero que han Claro. puesto en jaque al sistema, ¿no? Qué locura, ¿eh? Qué ¿Cuál fue locura. la explicación a eso? Claro, Muy, muy buena pregunta. sí. Me parece a mí que la explicación es más cultural, ¿no? A ver. Creo que todos están esperando desde afuera que ellos reaccionen Se como quiebren. sí, como el resto de la gente, ¿no? Claro. Y ellos dicen lo que quieren decir, mienten cuando mienten quieren permanentemente. decir. Bueno, vos Claro. habrás analizado eso de la Claro. mentira, pero es una cadena de mentiras. Cero problemas con decir lo que sea en cualquier momento, como que no hay una idea de futuro, puedo terminar preso. No, No importa. no les importa nada. ¿Por qué eso, doctor? Y es cultural, yo creo que es cultural, creo que tiene que ver con que no tienen una clara idea de las consecuencias de estos actos, de que van a ser probablemente juzgados por cada cosa que digan o que no digan, y salen a decir igual. Creo que los que están bien asesorados se quedan calladitos ahí, no escuchamos ni una palabra de ellos desde el principio, pero esta gente es como que no tiene demasiada conciencia de las consecuencias de lo que dice. La Ahora- peligrosidad o de las consecuencias de sus actos. Claro, no se dan cuenta de hasta dónde pueden llegar las Bueno, palabras. eso vuelve más peligroso sobre saber qué sí. pasó con Loan. Te da más miedo. Totalmente, te genera mucha más incertidumbre y esta sensación que vemos constante en los medios de volver hacia atrás. Ahí vi que estaban volviendo al botín. Sí, siempre se vuelve a la zona cero. Vuelven a Sí. todo porque nadie da certezas. Todavía no podemos saber quién plantó el botín. Exacto. Eso es terrible. Porque todos los días fue Ah. Macarena, no fue Laudelina, no, fue el comisario, no fue un ayudante del comisario. Ah. Una cosa de loco. Sí. Y es esperable que todos nos quedemos enganchados esperando a ver cómo termina Claro. algo que no sabemos si termina. Parece guionado, ¿no? Parece Claro. guionado. Es un gran rompecabezas y el cerebro está hecho para terminar las cosas. Ahora la Bien, peligrosidad. para que tenga un final. Somos completadores. Empezás a comer el paquete de galletita y lo terminás. Claro. Empezás a ver, es como que necesitas terminar. Bueno, Sí. O sea, tener un cierre, ¿no? ahora, Con las doctor, relaciones. es muy Y si no- importante. perdón, y si no hay cierre. Tu cabeza queda abierta. Es lo que les pasa a los que, por ejemplo, desapareció algún familiar, Claro. no sé, en Claro, Malvinas, claro. en este submarino que se hundió. La cabeza queda ahí como fantaseando con otra posibilidad. ¿Será Ah, que pasó esto? En algún otro? momento aparezca. Elaborando miles de teorías, porque quedás enganchado con la historia hasta que Ahora, no se con cierre. este nivel y con este perfil psicológico que estás contando, Emilio, pudieron haber tratado a Loan como una cosa. Sí, pudieron haber tratado a Logan como una cosa tranquilamente. Y discúlpenme que lo diga acá, pero es como, de acuerdo a la cultura, cuando una familia tiene 10, 12 hijos, no es lo mismo que tener 2 hijos o 3. Que después se quejarán conmigo, pero no es lo mismo. Ya Es igual. empieza a aparecer un trato diferente, ya no me acuerdo la fecha de cumpleaños, se me confunden. No es lo mismo. Estamos hablando de un ambiente donde hay muchos chicos, donde por ahí no hay tanto cuidado con los chicos, entonces puede ser tranquilamente que se lo trate de otra manera a la que nosotros estamos acostumbrados. Ahora, a eso que ver. estás diciendo, Emilio, que me parece muy fuerte, no es entendido por la mayoría de los ciudadanos que no entienden ese contexto sociocultural y económico. No se entiende si no estás ahí. Si no trabajaste en un hospital público, si no viviste en el campo, si no lo viviste, no lo entendés y proyectás tu propia forma de pensar y vos pensás que los otros también van a ser igual. Más, ¿no? eso me parece central. No se entiende si no está, pero tampoco si no querés entender, porque acá hay realidades donde el Estado no está, donde la gente trata de solucionar como puede, pero a veces no solamente, Doc, no solamente por una cuestión de falta o de carencia económica, sino también por cuestiones morales, por cuestiones éticas, por cuestiones de... Incluso hasta hablamos de este tema en algún momento, ¿no? La familia rica que por una cuestión de honor entregan sus hijos porque su hija adolescente se quedó embarazada, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tema cultural y a veces querés entender, a veces no querés O en entender. muchas épocas en Corrientes, lo hablamos también, una madre con 10, 12 hijos le pedía a la amiga, a la vecina, a la tía, criámelo vos porque yo no puedo. Bueno, O sea, eso también ha pasado. También, yo soy de campo, soy de un lugar que se llama Colonia Tatacua, que está ahí cerca de Salada. Y mi papá, cada tanto. Dos de la traía- misma zona ya es mucho. Sí, traía algo. ¿Quién es de por Salada ahí? y Ah, Tatacua. bueno, ahora estamos ahí Sí, pues cerca. claro. Cada tanto traía un chico que venía, iba a la escuela, quedaba 2, 3 años, entendía un poco el ritmo de la ciudad y después se volvía al campo o se iba a Buenos Aires. Mm.
Era una práctica común, no digo que era una adopción, Yo diría, pero era una Doc, práctica que común. es una práctica común y la ciencia incluso lo estudia. Ya un Sí, pero poco hablamos el Yo Pero entiendo ahora- el tema, pero ahora me parece que este caso no es eso. No. Este Se caso no es pasaron eso. completamente. Sí, sí. Acá ya estamos hablando de dinero, estamos hablando de una mafia. Por eso me interesa mucho la cuestión del perfil psicológico de las personas detenidas o imputadas, ¿no? Claro, sin lugar a dudas que hay una perversión ahí, Mm. donde para el perverso, el otro es un objeto, Una cosa, está algo cosificado, que claro. yo puedo negociar, dinero, puedo maltratar, puedo matar, porque Ese no va a hablar. no va a hablar. Yo Ese por es las el que declaraciones, sabe. por las Ese declaraciones, no va a hablar, No entonces. va a No va, hablar. no va a decir. No va a decir nada, no va a decir nada. Va a llevarse su secreto a la tumba. ¿en algún momento alguien dirá la verdad o no? O se quebrará, como Es dicen. muy, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil que alguien diga la verdad. La única forma es que le convenga. ¿Sí? La única forma es que le convenga. Doctor, ya que todo lo que hablamos acá y esto me parece como un concepto interesantísimo, esto de que el cerebro está preparado para cerrar procesos, Qué bueno eso. ¿cuál es el daño hasta acá y cómo se sale? Si no lo encontramos a Logan, si Logan no aparece, nadie Si habla. tenemos un caso María Cash, por ejemplo. Tenemos un Mm. daño social, un daño familiar, Sofía. primero la Bien. primera víctima, ¿no? La familia ahí, la mamá, qué sé yo, los más chiquitos, un daño social, pero hay un día después, tiene que haber un día después. ¿Cómo salimos de acá? Y probablemente el nivel de lesión sea diferente de acuerdo a la distancia que yo tenga, ¿no? No me imagino a esa madre lo que esto le va a ocasionar, esto que se llama duelo negado, porque no puedo hacer el duelo, se me posterga el duelo porque yo no Claro. sé lo que pasó, Claro. lo tengo negado. Sí. O Esto- puede volver. O capaz en algún momento vuelva y tiene la fantasía que de cuando tenga 20 años o que se está criando con alguien, porque el cerebro también es un gran creador de Sí. historias. Bueno, le Ahí pasa a las tenemos Carlito madres. González, ¿no? El Claro, papá las de madres Carlito. de víctimas de trata, los padres Claro. de víctimas de trata, Claro. Carlos, la Sí, mamá de Carlos Natalia González, el Soledad. ejemplo que se ajusta Sí, a todo lo Carlos que claro. está que al diciendo día de Emilio. hoy está buscando y como ¿Vos todavía querés un tiene... ejemplo de lo que dice Emilio? Eso. Es el caso Carlos González. Bien. Sí, y la madre de Natalia también, que está haciendo prueba que Claro. hay una Claro. persona que la buscó. Te Sigue. quiero decir, está toda esa... Sí, y todavía no se elabora el duelo, porque todavía no puede cerrar, porque todavía no Claro. puede ni siquiera enterarse de que su hijo falleció, por ejemplo. Bien, ¿y Ese la es uno de los sociedad finales cómo posibles. cierra? La sociedad queda traumatizada, no de una manera tan personal, sino sí a nivel social, ¿no? Se pierde la inocencia, empieza a aparecer la desconfianza, la paranoia. ¿Dónde está mi hijo? ¿Con quién viene? ¿Con quién volvió? No subas a una camioneta, no hagas esto. Vieron que hay un montón de Sí, noticias que claro. aparecieron. Entonces empieza a aparecer esta desconfianza que puede ser permanente, ¿eh? Hay cosas que son un hito en la sociedad y la cambian dramáticamente. Claro. Esto se va a ver con el tiempo, pero esto tranquilamente puede cambiar la mirada social y la conducta. ¿Está bien o está mal lo que hacen muchas madres? No te vayas allá, ojo con dónde te vas, fíjate, porque a ver, mira si te pasa lo de Loan, Bien. que te agarran, porque también está la madre, ojo, si te va en Sí, bicicleta. está pasando eso. Claro. Exacto, Está que pasando. la madre o el padre le dice, mira, te puede pasar lo de Loan, La que alguien definición, te agarre. la definición de fobias, por ejemplo, es cuando el miedo es injustificado. Es decir, yo entiendo que una madre diga eso en ciertas circunstancias, pero hay otras en las que no. Lo dejas en un club, no sé, en las regatas de acá y te quedas tranquilo que adentro. Claro. Es decir, no es necesario en ciertas situaciones. Yo creo que va a depender mucho de cada circunstancia, pero te aseguro que toda la gente que tiene ansiedad, que Sí. tiene esa vulnerabilidad, está asustada y en vez de decirle a su hijo, anda, disfrutá, pasala bien, cuídate, llámame, escribime un mensaje. Claro, Ese decime cuando mensaje. llegás. Ay, yo Exacto. soy esa. Ahora, los periodistas, ¿cómo hacemos para comunicar de la mejor manera, ¿no? Sin, ¿cómo sería? Sin dramatizar, digamos. Eso, sin excedernos. Es difícil, ¿no? En este caso. Ahí que está el tiene- rating del medio también. Claro, que tiene tantos matices y probablemente la Ana gente... Emilio, vos trabajás en el tema. Hay un canal que ha emitido ha puesto en la cámara Gesell al aire. Sí, a un lo menor. vi hoy a la mañana, la cámara Jesús. una Cámara Gesell barbaridad de eso. niño. Eso vos decías, nunca se vio. No, yo nunca he visto una cosa así. No, una locura. Eso es pasar todos los límites. Sí, una locura. También ese canal tiene 24 horas de vos ponés en ese canal y está Sí, esta está bien, noticia. pero Pero no bueno, corresponde, pero- Emilio. No Alguien- corresponde, se han violado un montón de Sí, normas, claro. de reglas, de límites. Alguien lo sacó también. La cámara Gesell sale de la justicia. Porque la cámara Gesell estaba ahí. Alguien filtró también. En la justicia, y eso hay que decirlo, en la justicia La- provincial. Bueno, Bueno, entonces, viste, acá para que ocurra una cosa así, alguien te tiene que hacer responsable, alguien tiene que denunciar. La justicia provincial no puede entregar un material
de niños en cámara Gesell, Carlos. Ya llegamos a un punto de Pero locura acá total. yo me quiero quedar con una cosa que decía Emilio, ¿no? Acá estos temas hacen perder la inocencia y en este caso Eso es la sí. inocencia social. Ojo con eso, me parece a mí. Ay, ¿por qué eso es tan dramático? No, porque estas Es- son cosas que generan así como traumas muy grandes, pero también reacciones muy grandes. Sí, Mm. es así. Les doy un ejemplo. ¿Vieron A la ver. película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood? Se basa en una masacre, un asesino serial de Manson, ¿no? Que manda a sus Manson, secuaces a sí. matar a una actriz Sí. famosa, Sharon Tate. Y eso Sharon cambió Tate. porque antes de esa época, esa zona, digamos, Los Ángeles, era una zona de paz, amor, hippies. Y a partir de ahí es la muerte de la Viró. inocencia. Viró. Empieza todo lo malo, la droga, se van los hippies, empieza a decir cosas así dramáticas, ciertos crímenes, ciertos asesinatos son tan tremendos que cambian la forma de ser de toda la gente. Y esto que está instalado ya desde hace mucho tiempo, hace más de Sí. un mes, podría tranquilamente cambiar la cara de la sociedad, de una sociedad que en el interior de Corrientes vos dejabas a tu chico que se va a Sí, la y una, volvían a la hora, a cualquier volvía a hora. las 6 de la tarde. Sí, sí, Yo no sé si va a ser tan así a partir de esta de situación, todo esto. sea real o no, me parece que Sí, los pase miedos... con los resultados que haya, que Exacto. aparezca o que no. De acuerdo a eso se verá cómo cómo sigue, pero esto reacciona. puede cambiar la cara, la forma, la conducta, la forma de comportarse de mucha gente. Clarísimo. Gracias, Emilio. Gracias por la invitación. El doctor Emilio Hidalgo estuvo con nosotros, psiquiatra, y creo que no quiero perder la inocencia. Con eso me voy, ya vuelvo. I've been having dreams, jumping on a trampoline, Flipping in the air, I'll never land, just float there. as I'm looking up, As I'm looking up, suddenly the sky erupts. sky erupts, flames that light the trees, spread to falling leaves. Now they're right upon me. En Bisteca descubrí los cortes selectos y todo para tu experiencia gastronómica. Bisteca, donde la calidad de la carne supera todas las expectativas. Encontranos en Junín 2278. Estamos con el senador Eduardo Peteco Vicchi, senador nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, en Buenos Aires, por eso no nos visita. Así es, sí, lamentablemente no puedo concurrir a los estudios de ustedes para charlar mano a mano, porque, bueno, ya en Buenos Aires con algunas actividades y bueno, preparando, por supuesto, lo que va a venir después de la feria para lo que va a ser el segundo semestre de todo lo que va a pasar en el Senado de la Nación, Claro. ¿no? Yo antes de preguntarle, antes de hablar con usted, nosotros, y antes de preguntarle por el comunicado de los senadores de la Unión Cívica Radical, quiero tener su visión de qué piensa y cómo ve todo esto que está ocurriendo con Loan.
En primer lugar, tengo una sensación de angustia muy importante porque me pongo en el lugar de la familia y de la madre fundamentalmente, y lo primero que pienso es lo mal que debe estar pasando cualquiera de nosotros que se nos pierda un hijo, de la circunstancia que sea. Seguramente lo primero que estamos pensando y pendiente de que aparezca de alguna forma, que aparezca algún rastro, algo que nos pueda determinar que está con vida y que puede volver y que puede recuperar su vida normal, natural, que es bueno, jugando en su casa, yendo a la escuela y demás, como cualquier chico. Eso primero me pone en una situación muy de angustia. En segundo lugar, veo con mucha preocupación este gran hermano que se ha hecho de los medios nacionales durante más de 40 días, donde se han transmitido 24 horas haciendo notas a lo que pasaba, metiéndose en cualquier lugar algunos periodistas. Yo creo que algunos con buenas intenciones, otros con intención solamente de que sea noticia o que aparezca o mantener viva tal vez el rating. Y eso no sé si realmente ayudó. También de alguna forma han puesto a Corrientes en un lugar que yo no lo veo así. Me parece que Corrientes es una provincia que los correntinos hacemos mucho esfuerzo para que esté bien, para que haya paz social, para que mejore. Nos faltan muchas cosas, hay mucho para mejorar y para resolver, pero es una provincia que realmente es destacada por muchos que en algún momento nos visitan también de afuera. O sea, no es solo la visión de los correntinos, sino también de gente de afuera. Ahora, Me parece senador, que en este último tiempo hablando de este tema, hemos pasado a otra cosa, ¿no? Sí. hablando un poco de esta cuestión de los medios, desde el otro lado, lo que se dice es que si los medios nacionales no hubiesen estado transmitiendo las 24 horas, todo se iba a tapar, ¿no? Que no iba a pasar nada. No, yo no creo que eso sea así. Obviamente la repercusión de esto que pasó durante todo este tiempo de los medios nacionales puso mucho más atención a todo el mundo. Pero, ¿cómo puede ser que hayan pasado más de 40 días y cuántas hipótesis ya pasaron? Cuando uno empieza a hacer una retrospectiva, pasamos de la pérdida a la sustracción, al accidente, a la pérdida, a la desaparición, a la búsqueda en el lugar, a la búsqueda afuera, a la búsqueda... O sea, y parece como que estamos en una espiral que todavía no sabemos realmente qué pasó. Los que verdaderamente saben probablemente son los que investigan. Primero y principal, la familia que estuvo ahí ese día, de ahí nace esta situación, ¿no? De un chiquito de 5 años que estaba con su padre, su abuela, sus tíos y algunos otros en un lugar, y a partir de ahí pasó el suceso ¿no? A partir de ahí, esos son los que seguramente saben más que mucho, ¿no? Y después la justicia, que estará investigando todo el tiempo, con pruebas, con declaraciones, con testimonio tanto de testigos como de imputados y demás, seguramente tendrá otros rastros, otras opiniones de qué es lo que pudo haber pasado, pero la verdad que yo creo y confío en la justicia correntina. Puede tener errores, por supuesto, pero confío en la justicia tanto federal como provincial para que pueda seguir investigando a full este tema y por supuesto que está de alguna forma muy encaminado a eso, como todos nosotros que queremos que realmente las cosas se sepan, se clarifiquen y que verdaderamente se pueda probar la responsabilidad penal de alguno que en definitiva termine siendo condenado, ¿no? Ahora, senador, hay una cuestión que me parece que es central también, porque es verdad lo que dice Carlos, ¿no? Uno escucha por ahí a la gente y la gente dice, bueno, pero que estén los medios acá hace que el tema no se deje de investigar. Hay una cuestión ahí que me parece, a mí también me gusta que todas las cosas que nos pasen, aún las cosas peores que nos pasan en la vida, nos tienen que servir para algo, y en este caso para que podamos aprender. Y esto de que la justicia, si no está presionada por los medios por ahí medio, o se toma su tiempo, o por ahí directamente ni investiga, es una cosa que no solamente está en Corrientes, está en la Argentina. Entonces acá me parece que hay una cuestión que también la política, la justicia, porque están relacionados, son poderes del Estado, tienen que tomar nota para que la gente no piense eso que piensa, y en muchos casos con razón.
hace un rato la ministra de Seguridad, en un cortecito que pasamos acá en este programa, decía, hoy tocó Corrientes, pero puede tocar otra provincia, lo cual Claro. es de una gravedad. No hay que olvidarse. Aceptar eso es como, bueno, ya perdimos la batalla, digamos, o la guerra, qué sé yo. Yo coincido con el diagnóstico, pero quiero creer que son situaciones especiales, digamos, y excepcionales. Lo que pasa muchas veces que toca a algún funcionario que no tiene la responsabilidad. Yo entiendo y me parece que en general la mayoría de los funcionarios judiciales fundamentalmente están preparados para el lugar donde están, algunos no, y evidentemente pasa este tipo de cuestiones. Eso sí hay que mirarlo con lupa, es lo que nosotros hacemos en el Consejo de la Magistratura todo el tiempo. Llegan denuncias, llegan planteos, muchas veces infundados, y algunas veces realmente tienen fundamento y lo investigamos, sancionamos a los jueces. Hace poco echamos a un juez de Mendoza por distintas cuestiones, y tiene que ver muchas veces, y es cierto, que algunas cosas se saben por la presión mediática. Pero esto no solamente pasa en la justicia, sino que pasa en muchos ámbitos, ¿no? Claro. Cuando la lupa está puesta, nos preocupamos por políticas públicas o por distintas cuestiones que, incluso en el ámbito privado, financiero, lo que ustedes quieran. Bueno, pero eso Cuando es lo la que da el lupa está puesta, argumento la justamente para el reclamo. Ese es el argumento del reclamo, que hay cuando no se ve, por lo menos hay otra velocidad, por lo menos. Sí. Sí, yo entiendo nuevamente el análisis, pero evidentemente en la situación de este caso, a mí me parece que las cosas se hicieron y se siguen haciendo, y no por presión Del mediático, de los medios. se pudo lograr el resultado. Y ¿Qué eso le está a la vista, pasó? porque tampoco ¿Cómo ve, estamos, ¿no? cómo ve viendo, ¿no? cómo ve usted, hablando, senador, de la justicia y del accionar y de que usted confía, la medida que tomó el fiscal Marijuán en citar al gobernador y a otros funcionarios que estuvieron cerca de él y que motivó el comunicado de senadores de la Unión Cívica Radical? ¿Por qué Marijuán actuó de sí. cómo actuó? Bueno, nos pareció realmente sorpresivo y nos preocupó, porque la verdad que un fiscal como Marijuán, que ha tenido causas importantes a lo largo de lo ancho de su carrera, y que sabe perfectamente que este acontecimiento se dio en Corrientes, incluso que ya hay una investigación que se está llevando a cabo al respecto, que haga esta denuncia en feria, en un lugar donde realmente no ocurrió el hecho, y que además la demanda tiene muy poca claridad de concepto descriptivo, digamos, del delito, y habla de que el gobernador con un tuit, digamos, se pone en una situación de ser un imputado por obstrucción y incluso abuso de poder y demás, ¿no? Me parece que, como mínimo, parece ser un error, pero también nos hace pensar de que una persona que es idónea, que sabe lo que hace, que haga este tipo de cuestiones, de planteos, parece más una cuestión o mediática como mínimo o malintencionada políticamente por otro, ¿no? ¿Y usted qué cree? Entonces por eso salimos a responder con este bueno, comunicado. lo que dice la nota, ¿no? ¿Y usted Con qué ese cree que pasó comunicado ahí? ¿Que es por una necesidad mediática o por una necesidad política? Sinceramente, acá hay actores que yo creo que están buscando también la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno, porque también me parece que están buscando un sustento económico para que en algún momento aparezca también alguna demanda por daño y perjuicio, y que eso también pueda ser la posibilidad de que haya cobro o plata de por medio, y por eso buscan a veces algunos responsables, como el Estado en este caso, para poder ponerlo en el tapete, ¿no? Y ahí también yo creo, por los que están Pero citados usted habla como de que testigos y demás, quieren demandar al Estado por calumnia. a mí me parece injuria. que lo quieren meter, no por calumnia e injuria, sino meter al Estado como con alguna responsabilidad civil, que eso después permita una demanda económica y que tenga que tener un resarcimiento la familia o algo por el estilo, ¿no? En esto me parece que también hay algo que están buscando en algún momento. Entonces,
Yo creo que hay que estar muy atentos, hay que no perder de vista lo que realmente queremos, que es, y lo que está pidiendo la familia, lo escuchaba el hermano de Loan, y dice, por favor, dejen de ensuciar y de meter la política de por medio, y sigan buscándolo, díganos cómo hacemos para encontrarlo, cuáles son los detalles de la investigación para saber dónde se fue, dónde está, dónde puede estar, o qué sucedió. Imagínense en la familia esa de no saber qué pasó y el solo pensar de que puede estar sufriendo en algún lugar este chiquito que puede haber sido sustraído, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que poner primero en todo esto y por eso nos duele o nos llama la atención que en función de eso se haya armado tantas cuestiones mediáticas y en este caso judicial que me parece que más desvían que otra cosa, ¿no? A ver, senador, ¿puede haber fuego amigo también en esto o no? Yo no sé, no puedo, no tengo pruebas o no sé, puede haber o no tengo la certeza de que si hay alguna, no sé si información, incluso maliciosa en algún momento, se hablaba hasta, creo que me parece escuché algo de una aparatología muy costosa en Curuzucuatiá, Sí. que todos sabemos que fue donada por una persona. O sea, se empieza a meter cosas en el ruedo que me parece que tiene que ver con algunos actores que quieren de alguna forma que le vaya mal al gobierno, que le vaya mal a Valdés y obviamente tener un aprovechamiento político. Por eso no sé si es tan amigo, porque ningún amigo hace eso, digamos, ¿no? Yo lo que creo le cambio la pregunta, digo, no digo fuego amigo, digo, de sectores que están dentro de la Unión Cívica Radical local. No me consta y incluso no creo que sea hasta inteligente, ¿no? Porque esta desestabilización que por ahí pueden pretender, hablo del punto de vista del concepto que tiene el correntino respecto al gobierno y al gobernador, no le viene bien al radicalismo ni a nadie que esté cerca del radicalismo. Así que no creo o no sería inteligente quien intente de alguna forma ingresar por ese lado, ¿no? Eso en el caso de que lo que esté en juego acá sea la inteligencia. Bueno, si es inteligente no lo puede hacer, digamos. Yo no creo, yo incluso no creo que se pueda ir más allá muchas veces de cuestiones que tengan que ver con la competencia electoral. Dentro de la competencia electoral, todo fuera de ella me parece que no corresponde. Pero decían hace unos días atrás distintos funcionarios en los medios y también en que este es el más grave de todos los ataques políticos que tuvo el gobierno de Gustavo Valdés. ¿Usted considera que es así también? Sí, yo creo que sí, tiene una gravedad importante. La verdad que por ahí uno piensa, Valdés ha sorteado un montón de dificultades, ¿no? Desde la pandemia. Sí, pero ninguna como esta. Y esta en realidad, realmente yo creo que choca mucho porque cuando hablamos de un chiquito como Loan y esta situación es muy dolorosa, ¿no? Y me parece que pega más fuerte porque a todos nos pega y estamos angustiados con la situación. Acá también, senador, me parece que hay que dejar en claro una cosa, ¿no? Que la víctima acá es Loan, en todo caso la familia, porque si estamos hablando de que también la víctima va a ser el gobierno, ahí tendríamos que responder, no digo que no lo sea, en todo caso habría que responder una pregunta. Si el caso de Loan, así como es, digamos, la desaparición de un niño hace 42 días, es un hecho delictivo, que puede ser familiar, de una red de trata, de lo que sea, o es un hecho implantado políticamente, lo cual ya abre, digamos, un escenario que es peligroso, tremendamente más grave, porque ahí ya se suma otra serie innumerable de delitos cometidos por gente para perjudicar a alguien. Y eso en todo caso habría que determinarlo, ¿no? La verdad que ni lo quiero pensar y se me ocurrió en por eso. Porque sería lo peor del ser humano, ¿no? O sea, no se me ocurre, no me pasa que alguien, además se me pasa que alguien haya podido hacer algo con un chiquito de 5 años y hay gente que lo hace, realmente es increíble, pero
pero el ser humano tiene esas cosas, ¿no? Que son inexplicables muchas veces y el cerebro juega a veces unas pasadas realmente muy complicadas. Yo creo que, vuelvo a lo que decías, me parece que es cierto, acá la víctima es Loan, su familia, y bueno, todos tenemos que trabajar para que se esclarezca. Yo incluso en Valdés veo eso, ¿no? Que él, si hace algo, lo hace en función de tratar de aclarar, no de complicar, digamos, ¿no? Tratando en lo posible de ayudar a que esto se esclarezca y que sea algo que realmente podamos saber y a todos nos pase esta angustia que tenemos, ¿no? Y que porque en el medio estamos todos sin saber realmente qué pasó, Sí, lo que claro. decíamos al principio, ¿no? Y claro, ahora, En definitiva es una situación muy, muy difícil, ¿no? senador, le pongo en una situación de hipótesis, pero en una situación de alzada, en todo caso, porque usted tiene la misma condición. Usted es senador también, en este caso de la Nación. Pellegrini, el senador Pellegrini está reclamado por la justicia. ¿Usted qué aconsejaría? ¿Se tiene que ir ya a hablar? ¿Tiene que dejarse de rodeos y en todo caso ir a contar lo que pasó? Porque si Bueno, no. pasan los días y esa especie de silencio es como que la gente también tiende a pensar cosas cuando... Bueno, yo creo que ahí la situación de él como funcionario tiene algunas posibilidades de hacer alguna contestación por escrito, si no me equivoco, él estaría contemplado por la ley procesal, donde de alguna forma puede hacer una contestación por escrito. A mí me parece que hay mucho ruido también al respecto y hay gente que ya lo quiere condenar, ¿no? Hay denuncias penales, ¿no? Y a lo mejor es un testigo que a lo mejor tiene algo para decir y que puede colaborar con esta situación. Lo raro del caso es que hay testigos, hay imputados que han dicho y desdicho cosas y parece que a veces la verdad de eso es más verdad que lo que puedan decir otros. La verdad que estoy siempre perplejo al ver este montón de personas que hablan y dicen cosas que realmente nunca cierran. Pero en el caso, no saliendo de esta cuestión, obviamente si ha sido requerido por la justicia va a tener que concurrir en algún momento, lo antes posible sería bueno, y que aclare cuál ha sido su rol, si es que lo ha tenido, porque yo tampoco no sé. A mí nadie yo no escuché que haya dicho sí fue él, digamos, ¿no? Claro. Dicen, me pareció que era él, algo así escuché, digamos, ¿no? Sí. Bueno, con más si fue, razón, no fue, con más razón en tendría que ir función a de decir qué, su verdad. y en función de qué, porque a lo mejor siempre el ánimo de, vuelvo a decir, ¿no? Hay gente que por ahí intenta en el ánimo de colaborar y está tan dado vuelta a todo, que a veces hasta el que quiere colaborar termina siendo una persona que es atacada, ¿no? Claro. Y la cuestiona, ¿no? Alguien que por ahí se acerca a la familia y quiera ayudar, es decir, no, vino a comprarle para que Claro. diga tal cosa. Yo escucho de todo, ¿no? Claro. Y después escucho, por ejemplo, al padre de Loan, dice, no se acercó nadie. ¿Y cómo? Si todo el mundo dice que el que se acerca es porque le quiere comprar o dar algo a cambio, y si se acerca alguien para ayudar, pobre persona también, pobre familia. Yo sé que el gobernador se puso a disposición varias veces, pero si va el gobernador, capaz que van a decir que fue a querer entorpecer la investigación. Realmente estamos en un nivel de locura de las hipótesis, de la situación y del aprovechamiento político, sin lugar a dudas, que lo veo realmente todo muy complicado, muy complejo, ¿no? Senador, muchas gracias por habernos atendido y por su tiempo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas A noches, usted. hasta cualquier momento. Ahí estuvo el senador Eduardo Petecovici, senador nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tengo que hacer ahora? Nos vamos. ¿En serio? Ya estamos sobre la hora. Nos echan. A mí me parece que es más sencillo el asunto el asunto de Pellegrini. Me parece que más silencio es perjudicial porque la gente tiende a pensar cosas cuando uno tarda así, no tenés nada que ver, te va y decís no tengo nada que ver, que es un poco lo que pasó con Miranda, ¿no? Que también se lo mencionó aviesamente, porque ahí la intención era de ponerlo en otro lugar al gobernador, y que era ya de una actitud, digamos, comentarista o de actitud pasiva a una actitud
activa. Entonces, Bueno. eso es... Muy bien, estuviste muy bien, te agradezco infinitamente todas tus palabras. Lo último que ocurrió en el día de hoy es que están trasladando al comisario Maciel a Marcos Paz. ¿Y esto por qué? A una nueva Carlitos? cárcel. Y los traslada, él estaba en Salta, de Salta fue a Goya y quiso prestarse como imputado colaborador. La justicia federal no se lo permitió porque no ha aportado mayores datos a la causa, no configura la posibilidad de que él pueda, no se encuadra en lo, no que, se establece encuadra en la lo que ley. establece la ley y ahora es trasladado a otra cárcel en Marcos Paz. Fue un placer estar con ustedes dos, los quiero muchísimo. Nos encontramos el próximo jueves. Dale. Bueno, dale. Si no llego, empiecen sin mí. Que tengan ustedes una hermosa noche.